Secundaria primer grado. Formación cívica y ética. El poder de la mujer en nuestra sociedad. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Somos las maestras Lupita Alcántar y Rosario Montoya y les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2. Es un gusto compartir esta sesión con usted, maestra Rosario, y estar nuevamente con las y los estudiantes en este espacio de aprendizaje a distancia, para analizar situaciones de la vida social de México a la luz del derecho a la igualdad. Recuerden seguir con las medidas de higiene para promover el cuidado de nuestra salud ante la crisis sanitaria. Algunas acciones sencillas para hacerlo son el lavado frecuente de las manos, el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, el ejercicio físico y, sobre todo, permanecer en casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las y los demás. En la sesión de hoy, que se titula El poder de la mujer en nuestra sociedad, reconoceremos la participación de las mujeres en diversos ámbitos de la vida social en México, como la ciencia, el deporte y la economía. Les sugiero tener a la mano los materiales propios de la materia, su libro de texto, su cuaderno o, si lo prefieren, hojas o fichas y, por supuesto, un bolígrafo para tomar nota de los contenidos importantes, así como de las dudas e inquietudes que surjan acerca del tema o a lo largo de la sesión. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Todas y todos alisten sus materiales y recuerden lavarse las manos antes de manipularlos. Pónganse cómodas y cómodos, pues comenzamos. Dicen que soy una princesita, que mi color favorito es el rosa, que no me gusta ensuciarme, que no tengo la fuerza para trepar a los árboles, porque mi aspecto físico me limita. Dicen que solo pienso en la moda, que debo ser delicada, que mi sitio está en la casa, que solo soy femenina cuando canto o cuando toco el piano, que las ciencias y el básquetbol solo son para hombres. Dicen que estoy bien porque concluí mi primaria, porque vivo con un hombre que me expresa su amor con violencia, aunque después me trae rosas para pedirme perdón. Las anteriores son algunas de las cosas que se dicen acerca de las mujeres. ¿Qué les parece si escuchamos algunas más? ¡Ya se cansaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échenle ganas! ¡Péguenle más fuerte a la pelota! ¡Parece niñas! Mira, ¿ya viste esa camisa que está en el aparador? El color es súper bonito, seguro te quedaría muy bien. Sí, pero no me gusta ese color. Voy a parecer mujer. ¡Muévete! ¡Llevamos prisa! ¿Ya viste? No vamos a pasar. Estás robando un carro. Ni digas. Tengo prisa. Te apuesto lo que quieras que quien conduce el auto es una mujer. ¿Qué les provocó escuchar dichos y expresiones como las anteriores? Probablemente experimentaron enojo, indignación y tristeza. La maestra Lupita y yo también sentimos lo mismo, pero todavía es común escuchar personas que se expresan así de las mujeres en las familias, en la calle y en las comunidades. Sí, maestra Rosario. Eso se debe a que en México y el mundo por mucho tiempo se consideró y todavía se considera a las mujeres un grupo inferior al de los hombres, sin capacidades intelectuales y sin derechos a ser libres. Pero ¿desde cuándo viene esta forma de ver así a las mujeres y por qué continúa?
hagamos un breve recuento histórico a través de los siguientes testimonios. Corría el año de 1500 y Nicté, una mujer maya, procuraba el alimento para su familia. Cosechaba calabazas, chiles, frijoles y confeccionaba la vestimenta para su marido y sus hijos. Su ámbito de acción era la casa. Era 1780, cuando Ana, una mujer mestiza, llegó de Puebla al puerto de Veracruz. Desde pequeña la prepararon para ser madre y esposa. Aprendió a cocinar, a lavar y atender a la familia y la casa. Pero, aunque lo quería, nunca aprendió ni a leer ni a escribir. ¿Para qué? Según se decía en aquel entonces, que no importaba que una mujer supiera leer, porque eso era necesario en el ámbito público, no en el privado. El año de 1838 estaba muy presente para Remedios, porque los franceses llegaron al país para invadirlo. Permanecía en su hogar a cargo de la familia, mientras su marido peleaba contra ellos. Vivía insegura, pensando en la posibilidad de quedarse viuda, con un gran número de hijos y con pocas posibilidades de salir adelante, porque no tenía herramientas para trabajar fuera de su casa. Gobernaba Benito Juárez cuando yo, una mujer de clase media, instruía niñas y niños en sus casas. No fue fácil que mi familia me permitiera estudiar para maestra, pues, como todas las mujeres de mi época, mi lugar estaba en la casa, esperando la llegada de un buen marido que me mantuviese y de unos hijos que atender y procurar. Las historias de estas mujeres no eran la excepción, sino la regla. En las sociedades de esos momentos, en estas, era claro que el ámbito de acción de la mujer era el privado, la casa, mientras que el del hombre era el público, fuera de la casa. Existía una profunda desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, justificada en las debilidades biológicas propias del sexo femenino y de las cuales se derivaba su inferioridad y con respecto al sexo masculino. Este conjunto de ideas y creencias respondían al concepto de género, dominante en un momento histórico. Con estas ideas y creencias se determinaban las características, papeles esperados y comportamientos propios de las mujeres y los hombres dentro de una sociedad. Aunque una gran mayoría de mujeres mexicanas vivieron dentro de las normas sociales de su momento, hubo quien las desafiaron, generando un cambio en la condición femenina. Tal es el caso de Matilde Montoya, la fragua. Oigamos su historia. La primera mujer médico en México. Matilde Montoya la fragua fue la primera mujer mexicana que se graduó como médico, a pesar de los estereotipos del México de aquella época y provocando una gran controversia en la sociedad de médicos del país. Matilde nació el 14 de marzo de 1859 en la Ciudad de México y tras la pérdida de su madre fue llevada a un convento donde aprendió a leer y escribir a los 4 años de edad. A los 16 años recibió el título de partera de la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad. Realizó sus prácticas hasta 1875 en la Ciudad de México y el estado de Morelos, ya que tomó la decisión de inscribirse en la Escuela de Medicina de Puebla. Ingresó a la escuela cubriendo todos los requisitos solicitados, pero sus tiempos de estudio no fueron fáciles. Fue acusada por los médicos de ser protestante y masona, lo que provocó la pérdida de sus pacientes. Ante la difamación pública de la que fue objeto, emigró de Puebla a Veracruz para regresar nuevamente en 1880, después de ser exonerada y reconocida por el gremio de la medicina. Hacia 1882 se inscribió en la Escuela de Medicina en la Ciudad de México, convirtiéndose en la única mujer de la escuela, donde la consideraron ineficiente e inepta para el estudio. A pesar de ser injustamente expulsada, acudió a las instancias suficientes para que le revalidaran materias y en enero de 1883 quedó inscrita de nuevo, de manera oficial, en la Escuela Nacional de Medicina. Gracias al derecho que le otorgó Porfirio Díaz, presidente de México en aquel momento, Matilde Montoya pudo presentar su examen profesional en 1887
y así se convirtió en la primera mujer con un título de médico en nuestro país. Matilde no solo vio la medicina una profesión, sino un apostolado, pues tenía a su cargo 2 consultorios, uno gratuito y otro particular. Además, participaba en varios grupos feministas, como la Asociación de Médicas Mexicanas y el Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de Anáhuac. A los 73 años se retiró de la medicina, dejando un gran ejemplo a las mujeres de México y un gran legado a la medicina mexicana. ¿Qué les pareció la vida de la doctora Montoya? ¿Habían escuchado o leído acerca de ella? Fue una gran defensora de derechos fundamentales para las mujeres, tales como la educación y el desarrollo personal, y aunque no había leyes que establecieran la igualdad jurídica, el presidente Porfirio Díaz las hizo valer. Sus acciones trascendieron en la vida social de nuestro país, pues al luchar por su derecho a estudiar y a ejercer una profesión considerada propia de los varones, abrió la posibilidad para que otras mujeres combatieran los estereotipos de su época. ¿Recuerdan qué son estos? Los estereotipos son ideas preconcebidas por la sociedad de lo que es las mujeres y los hombres deberían ser y sentir. Con frecuencia son ideas que sirven para justificar la discriminación de género, pues se asocian a las características aceptadas de lo femenino y lo masculino. Se piensa que las mujeres debemos ser sensibles, cariñosas, adaptables y buenas, mientras que los hombres deben de ser fuertes, independientes, valientes, muy competitivos y poco expresivos. Reflexionemos un poco más al respecto de los estereotipos y la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social. ¿Les gusta el fútbol? Supongo que algunas y algunos de ustedes sí. El fútbol es el deporte más popular de nuestro país y aunque comenzó a practicarse de manera profesional en la década de los 40 del siglo pasado, desde 1929, existía un equipo masculino representativo de nuestro país a nivel mundial, una selección mexicana. En 1970, un grupo de mujeres decidieron conformar una selección mexicana femenina de fútbol para participar en contiendas mundiales. Y lo hicieron y participaron extraoficialmente, pero no tuvieron la posibilidad de ser reconocidas como profesionales sino 40 años después, con la fundación de la Liga Mexicana Femenil de Fútbol. ¿Cuáles suponen ustedes que serían las razones para que no hubiese un equipo de fútbol femenil a la par del masculino? ¿Cuáles consideraría usted, maestra Lupita? Se puede suponer que fueron los estereotipos culturales de la época los que provocaron esta situación y que no se han erradicado del todo. Todavía se tiende a creer que el fútbol, el karate y otros deportes rudos son propios de los hombres, porque estos son fuertes, porque gracias a su físico pueden aguantar los golpes y el ritmo propio de esas actividades. Maestra Rosario, ¿sabe usted cómo es que se reproducen los estereotipos culturales y en especial los de género? Un ámbito donde se reproducen es la familia, porque esta es quien educa, transmitiendo creencias, costumbres y valores. Una familia puede ser un obstáculo para la participación de las mujeres en los deportes. Se inculca a sus hijas e hijos que el poder físico es de los niños y no de las niñas. O si les dice que la participación de las mujeres en el deporte se limita a la gimnasia artística, al nado sincronizado o el tenis. La familia no es la única que reproduce los estereotipos de género. También lo hacen los medios de comunicación a través de sus mensajes en los programas y la publicidad. ¿Alguna vez han tenido curiosidad por analizar los contenidos de los programas y los anuncios? Háganlo ahora, que están en casa. Inviten a sus familiares a estar con ustedes y apunten lo que observen.
La participación de las mujeres mexicanas en el deporte es uno de los muchos ejemplos que hay en la lucha contra los estereotipos y por la incorporación a la esfera pública, considerada tradicionalmente masculina. Lo anterior no significa que las mujeres busquen ser semejantes a los hombres, sino que busquen el ejercicio de sus derechos humanos con equidad. ¿Recuerdan a qué se refiere este término? Equidad es brindar a todas las personas, sin importar su sexo, las mismas oportunidades para alcanzar su desarrollo personal. El Instituto Nacional de las Mujeres explica: la equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de diferencias sociales. Aunque todavía no se ha logrado la equidad de género en nuestro país, se han sentado las bases para fortalecerla, como lo ejemplifica la gráfica que se proyecta en pantalla. En ella se puede observar que en el 2014 la participación en el trabajo no remunerado de los hogares, aquel que no se paga, fue del 54% de mujeres y del 46% de hombres, es decir, que ya es más parejo que en épocas anteriores. Conviértanse en investigadoras e investigadores una vez más. Observen por varios días las actividades de su familia, en su casa, y analicen la participación de mujeres y hombres en las tareas del hogar. Anoten lo que observen en su libreta. La información estadística confirma la importancia de las mujeres mexicanas, ¿no lo creen? Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el 2017, el 51% de la población de los hogares era femenina, mientras que la masculina era del 49%. El México de hoy es un país de mujeres. Además, la participación de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social es cada vez más visible. ¿Sabían que hay mujeres piloteando aviones en las Fuerzas Armadas? La primera de ellas fue Andrea Cruz Hernández, quien estudió en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea la licenciatura en Ciencias Militares, piloto aviador. Aunque todavía no es representativo el número de mujeres en el ejército, este ha crecido en los últimos años y ya son más de 15,000 mujeres trabajando en actividades como la enfermería y otras más. ¿Nos puede dar un ejemplo más de la participación de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social, maestra Lupita? Sí, maestra Rosario. Sigamos con los datos, pues son básicos para comprender la participación femenina en la vida pública, como, por ejemplo, en el desarrollo económico de nuestro país. La encuesta nacional de ocupación y empleo del 2017 muestra que la participación económica de las mujeres tuvo un incremento del 3.1 puntos porcentuales. Según el INEGI, más de la mitad de los trabajadores del sector informal son mujeres y, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, 3 de cada 5 pequeñas y medianas empresas estaban lideradas por mujeres en el 2013. Veamos y escuchemos el siguiente video de Adriana, quien nos cuenta su experiencia como repostera en un municipio del estado de Querétaro. Hola, mi nombre es Adriana del Collado. Soy chef repostera de un pequeño negocio de pastelería. Cuando comencé a estudiar la carrera de gastronomía, mucha gente me preguntaba que por qué esta carrera, que era una carrera dominada solo para hombres o desarrollada solo para hombres. Mujeres como Patricia Quintana, Mónica Patiño, nos dieron la oportunidad de creer que no era cierto. Ellas fueron las chefs ejecutivas de sus propios restaurantes, lo cual abrió muchas puertas y oportunidades a las generaciones futuras. Hoy, yo soy una de esas generaciones que logró ser emprendedora de su propio negocio. Espero que este pequeño ejemplo te ayude a darte cuenta de las oportunidades que nos han abierto grandes mujeres a nuestros propios derechos. Luchemos por la igualdad de género para hombres y mujeres. Todos tenemos derecho a un desarrollo profesional y personal. Que tengan muy buen día. Gracias. Interesante el testimonio, el de Adriana. ¿No creen? Historias como la de ella y las estadísticas anteriores
reafirman que las mexicanas han tenido logros considerables en la equidad de género. Pero esto no es lo mismo que haber logrado la igualdad. ¿Qué nos dice al respecto, maestra Rosario? La igualdad parte del postulado de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la libertad de desarrollar nuestras habilidades personales y elegir sin estar limitadas o limitados por estereotipos, roles de género, rígidos o prejuicios. La igualdad de género implica que se han considerado los comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y los hombres que han sido valoradas y favorecidas de la misma manera. Significa que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del hecho de haber nacido mujer u hombre. Es importante diferenciar la igualdad y la equidad. Mientras que la igualdad es el principio donde se reconoce un trato equivalente sin considerar las diferencias de cada persona, como se muestra en la imagen que se proyecta en la pantalla, donde se desea estar a la misma altura. En la igualdad se les proporciona un banco a todos por igual, sin considerar las necesidades de cada uno. La equidad es la condición en la cual se le da a cada quien lo que merece, de acuerdo a sus características y necesidades, como se observa en la imagen, ya que cada persona presenta características diferentes. Por lo tanto, se les proporciona los bancos que requieran para lograr cubrir su necesidad. Tanto a nivel nacional como internacional, los estados se han preocupado por procurar la igualdad en general e igualdad de género en particular. El quinto objetivo de desarrollo sostenible, promovido por la Organización de las Naciones Unidas, es la igualdad de género y la meta es lograrlo para 2030. La organización invita a los gobiernos, a la sociedad civil y a las personas como nosotras y ustedes a sumarse al esfuerzo para lograrlo. Estamos convencidas de que se puede lograr la igualdad de género a través de una educación con perspectiva de género, con una visión equilibrada para describir, comprender y analizar las relaciones entre mujeres y hombres. Para comprobar lo anterior, se les invita a ver y escuchar lo que opinan algunas y algunos de sus compañeros al respecto. Se les pidió leer u oír una de las frases que aparecen en pantalla y señalar si promueve o no la equidad de género. ¿Y por qué? Los hombres no deben de llorar. Las mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres deben percibir el mismo salario. Los hombres son los que deben pagar las cuentas. Las mujeres deciden cuántos hijos tener. La mecánica y la carpintería no son trabajos para mujeres. Las mujeres deben realizar todas las labores domésticas. No promueve la equidad de género. Sin embargo, se nos ha dicho de pequeños que es signo de debilidad. Pero no es así. Expresar nuestros sentimientos y emociones es de suma importancia para liberar todas las emociones negativas y el estrés. Llorar no nos hace ni más ni menos hombres. Sí, debe pagarse el mismo salario a hombres y a mujeres cuando realizan el mismo trabajo. Como lo menciona la ONU y la Ley Federal del Trabajo, si realizan un esfuerzo igual, debe ser retribuido con la misma paga. ¿Los hombres son siempre los que tienen que pagar las cuentas? No, porque no promueve la equidad de género, ya que tanto hombres como mujeres podemos contribuir en cualquier ámbito, así que la mujer también puede pagar las cuentas sin ningún problema, lo que en la actualidad muchas de las mujeres proveen del hogar y los hombres se encargan de cuidar de los hijos y las labores domésticas. Sí promueve la equidad de género, ya que la lucha por los derechos reproductivos otorga decidir cuántos hijos quiere tener y si desea tenerlos. Sin embargo, cuando se vive en pareja, es una decisión y una responsabilidad de ambos. También está el hecho de que el acceso a una planificación familiar significaría mayor espacio entre partos, lo que mejora la salud y los índices de supervivencia.
Promueve la equidad de género, ya que tanto hombres y mujeres que tengan las habilidades y capacidades que te permiten desarrollar cualquier profesión u oficio que sean de su interés, deben ejercerlo con libertad y sin ser discriminados por su elección. Por otro lado, no existe ninguna ley que estipule que el trabajo es para cada género. No promueve la equidad de género, porque la carga de trabajo del hogar es excesiva para una sola persona, y es obligación de todos los integrantes de la familia colaborar. Hombres y mujeres deben apoyarse mutuamente para lograr unión y promover valores, ya que como cabeza de familia, nuestros padres son nuestra guía. Y es necesario entender que no importa el género para realizar cualquier tipo de labor. De acuerdo con lo expresado por sus compañeras y compañeros, ¿consideran que la perspectiva de género ha cambiado? Nosotras creemos que sí, pero todavía hay mucho que hacer para establecer relaciones más igualitarias en nuestra sociedad. A lo largo de la sesión, hemos analizado la situación de las mujeres mexicanas en el pasado y el presente para reconocer la evolución de su participación en los diversos ámbitos de la vida social del país. Escuchamos y vimos historias y testimonios de mujeres que han influido en la vida social de México. Ahora les toca a ustedes continuar investigando sobre el tema y elaborar un ensayo con perspectiva personal. Recobren todos los apuntes y sus observaciones. Platiquen con personas de su familia respecto a la forma de cómo se han relacionado las mujeres y los hombres. Comparen cómo ha sido el ayer y el hoy y escriban sus conclusiones. Pueden consultar materiales acerca de la participación de las mujeres en diversos ámbitos de la vida social en las páginas web de instituciones como InMujeres, ONU Mujeres, México y CONAPO. Recuerden lo importante que es practicar la equidad de género con acciones sencillas como el uso del lenguaje incluyente, la tolerancia, la empatía y la solidaridad. Fue un gusto estar con ustedes en esta sesión. No les decimos adiós, sino hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico